Hoy yo quiero hablar del poder, que es algo que conocemos y que muchas veces pensamos que tenemos que saber más acerca del poder. Pero yo les quiero hablar no del poder de los títulos, los cargos, la trayectoria, los ascensos, los negocios, el dinero, la fama, el reconocimiento, los aplausos, sino otro poder, el poder personal, el poder interior, el poder de nuestro ser. Y para entrar en tema, yo les voy a proponer que hagamos una muy breve meditación, que nos aquietemos, porque si vamos a hablar del ser, tenemos que ir un poquito para adentro. Así que yo voy a usar esta silla y vamos a sentarnos cómodas. Voy a pedir que bajen un poquito las luces, no sé si es posible, pero bueno, si se puede. Y vamos a cerrar los ojos, respirar hondo 2 o 3 veces. Con cada exhalación podemos relajarnos un poco más. Sentimos el peso del cuerpo bajo la fuerza de gravedad. Sentimos cómo nos vamos hundiendo un poco en el asiento. Los hombros se alejan de las orejas. Los brazos caen pesados sobre la falda. Las palmas de las manos sobre la falda. Y ahora observemos cómo nuestro pie derecho apoya en el piso. Y ahora observamos el pie izquierdo cómo apoya en el piso. Aquietamos nuestra mente frontal, nuestra mente posterior. Y observemos, escuchemos todos los sonidos al mismo tiempo. En el centro del cerebro, que es donde ocurren. Conscientes del momento presente. De a poco vamos volviendo. Vamos a ir abriendo los ojos a nuestro tiempo, conscientes de que nuestras mentes están más expandidas y que también hay como una comunicación entre nuestras mentes, una comunicación que hace un ratito no teníamos. Y tal vez todavía puedan percibir como una quietud interior, como una serenidad que está ahí siempre. Y esa serenidad, como la palabra lo dice, es el espacio de nuestro ser. Y este lugar es como un tesoro que tenemos dentro nuestro. Es nuestra mente consciente, lúcida, expandida. En nuestro ser, si vamos ahí habitualmente, vamos a encontrar la paz, el amor, la compasión, la generosidad, el deseo de justicia, de bien común. Todo lo mejor de nosotros está ahí en ese espacio interior. Y esto que son virtudes, habitualmente les llamamos virtudes o valores. Los valores, como la palabra también lo señala, son tesoros, riquezas, son poderes. Las virtudes son poderes, no solamente cosas buenas.
Hay líderes que lo entendieron, como Gandhi, que no solamente era virtuoso, sino que fue uno de los líderes más poderosos. Con sus virtudes derrotó al imperio más grande que había en el mundo en su momento, sin armas, un pueblo que militarmente no podía vencer a los ingleses. Con su fortaleza interior y su compromiso interior derrotó a un imperio. Y lo hemos visto también con Mandela, con la Madre Teresa, con tantos que entendieron que el poder más grande que tenemos los seres humanos es el poder de nuestros valores y el poder interior, el poder personal. Ahora que tengo más tiempo, porque hace un año largo, un año y medio dejé la política, me dedico bastante a esto y este año hice un retiro bastante largo de un mes en Tailandia. Fuimos con una maestra espiritual, María Yo, argentina, y un grupo de compañeros. Y fue como una peregrinación, íbamos de pueblo en pueblo, de ciudad, ejercitando y cultivando la conciencia de estos valores, de estos poderes. Y el último día en Bangkok estábamos en un templo que era parecido a esto, porque los templos allá son abiertos, son patios, y hay hileras e hileras de Budas. Y María en eso levantó una escobita de palos y ramitas que había ahí tirada, la levantó frente a un Buda muy hermoso, lo levantó con total dignidad y autoridad y dijo: este es mi cetro. Habíamos estado hablando durante varios días sobre la necesidad de aceptar nuestra realeza, nuestro poder, nuestra soberanía, nuestra autosoberanía como seres humanos y como hijos de Dios. De pronto me llamó y me dice: María Eugenia, pasá. Y me entrega el cetro. Y en una milésima de segundo yo pensé: wow, me lo dio a mí, qué distinción. Y fue como si leyera mi mente, porque enseguida me dijo: andá a barrer el patio. No saben el golpe al ego que fue, que el cetro se convirtió en la escoba de Cenicienta y ahí estaba yo juntando las hojitas y pensando: uno no aprende más, ¿viste? Pero aprendí una lección buenísima, que el cetro, que el poder, no es una distinción, es servicio. El poder es servicio. Y María dijo: el servicio es no retener nada para uno mismo, no buscar nada para uno mismo. Y si volvemos a los grandes líderes de las últimas décadas, Mandela, la Madre Teresa o Martin Luther King o Gandhi, ellos no buscaban nada para sí, lo entregaron todo. Ustedes dirán: ¿qué tendrá que ver esto con el poder y el liderazgo en las empresas, en los emprendimientos? Bueno, yo de joven no pensaba en estas cosas, para nada. En realidad, desde muy chica, a los 15 años, a los 16 años me fui a estudiar a Estados Unidos. Yo quería ser una profesional, independiente, tener una carrera exitosa. Y en realidad aprendí con los años que en realidad quería ser como mi padre, que él era un empresario exitoso, todo el mundo lo reconocía, y además, como él era el que traía el dinero a casa, él hacía lo que quería. Muy distinto a mi madre. Veo que dicen eso, ¿no? Mi madre, como la mayoría de las mujeres de esa época, bueno, no había estudiado, no había tenido la posibilidad o el coraje para ir en contra de todo el mundo, y bueno, su destino era casarse, tener hijos y depender de su marido, aunque protestaba mucho porque tenía su carácter, pero al final no le quedaba otra. Y yo quería ser como mi padre y me fui a Estados Unidos, estudié periodismo, quería ser periodista, quería saber qué pasaba en los países desarrollados, esto era los años 70, y ver cómo podía pensar la Argentina, que ya estaba llena de problemas. Y estudié en Harvard, en Columbia, en la Sorbona, en el Instituto de Ciencias Políticas de París, y volví en el 83,
justo para la apertura democrática, para la campaña de Alfonsín. Y volví como reportera de la revista Time. Yo tocaba el cielo con las manos. ¿Qué más podía querer, no? Tenía 25 años y bueno, y con el tiempo, con los años, me empezaron a invitar a los programas de televisión, me preguntaban qué pensaba, hasta mi marido me preguntaba, ¿qué opinás? ¿Viste? Y yo decía, esto es bárbaro, mucho mejor de lo que me imaginé, que hasta mi propio marido, ¿no?, me preguntara a mí. Y un día iba por la calle y me encontré con un cura muy querido que había sido mi consejero espiritual cuando era adolescente. Y entonces me dijo, María Eugenia, qué bien, ¿cómo te fue? Llegaste, lleno de cariño y de elogios. Y fue un mazazo en la cabeza, porque ahí me di cuenta la distancia que había entre cómo me veían y lo que yo sentía dentro mío. No me iba mal, pero siempre había otros que le iba mejor. Yo me sentía insegura, me sentía frágil. Siempre había más lo que no había hecho que lo que había logrado. Entonces ahí me dije, yo tengo que buscar el éxito como ser humano. Esto fue también, no fue pensado. Y cuando pude formular ese pensamiento, que jamás lo había pensado antes, es como que todo empezó a cambiar en mi vida. Todo de forma milagrosa. Y voy a usar la palabra milagro como la ocurrencia de algo inesperado, pero que tiene un efecto muy benéfico en nuestras vidas. Primero, una amiga, una señora un poco más grande que yo, que tenía un problema para caminar porque había tenido polio de chica, le dijeron los médicos que se le iban a ir atrofiando todos los músculos y que iba a quedar como un vegetal en la cama, lúcida. Bueno, y ella empezó a hacer todo tipo de terapias alternativas de las que yo jamás había oído hablar y se curó. Y así empezó a enseñarles a otros, a los amigos. Bueno, esa era María Yo, la maestra espiritual que les hablé antes. Y empecé a trabajar con ella y me di cuenta que yo tenía a la mujer totalmente relegada. Había puesto tanta importancia en lo intelectual que había dejado todos los valores emocionales, la afectividad, de lado. Y así tuve mi primer hijo, que fue realmente un cambio enorme, y el segundo y el tercero. Y bueno, y con la tercera, Francisca, dejé la revista Noticias donde trabajaba eso y puse una revista con Norma Morandini para mujeres profesionales que se llamó Mujeres y Compañías, de la que habló José del Río. Dejé el periodismo político y económico, que era lo importante, para dedicarme a cosas de mujeres. Como ven, nunca en la vida hubiera imaginado a los 15 años, 18 años que iba a hacer eso. Y ahí hablábamos de lo que recién habló el representante de L'Oréal, de diversidad. Hay una etapa que dice, ¿qué pasa en los matrimonios donde ella gana más que él? Bueno, todo tipo de cosas. Hasta que un día, como me empezaron a pasar cosas en mi vida, años después alguien me llama para proponerme ser candidata a diputada. Bueno, nunca lo había pensado, pero dije, ¿por qué no? En ese momento no entré al Congreso, pero conseguí un marido. Y que fue mi compañero y es mi compañero desde entonces, con quien compartía el camino espiritual, la política, el trabajo en la Fundación Equidad, la crianza de mis hijos, de Francisca, que yo era madre soltera con Francisca y él es el padre del corazón. Y en el Senado y en la legislatura también a nuestros asesores nosotros les decíamos, ustedes, para cambiar el mundo, el que tiene que cambiar primero es uno mismo, las relaciones que tenemos entre nosotros. Si esto es una carrera al éxito de cualquier modo y ganamos de cualquier modo, perdemos todos. Y los viernes, que es el día que no se trabaja en los parlamentos, habitualmente nos juntábamos en un salón a hablar de nosotros, de la vida, de lo que sentíamos, lo que nos pasaba y a meditar. Y hoy, cuando nos encontramos, siempre dicen que lo que más extrañan son esos encuentros. Y yo siento que esa comunión que compartíamos es lo que hacía que pudiéramos atravesar situaciones muy difíciles, porque fue una década difícil en la política, como invictos. Hasta que un día yo sentí que no tenía más esa protección espiritual. Era algo que no lo podía definir, pero ya las cosas me llegaban, me angustiaban,
no encontraba la vuelta y empecé a dormir mal y un día dije voy a renunciar. Y mis colegas me decían, estás loca, ¿cómo vas a dejar una carrera, una trayectoria así, tu capital político? Pero un día decidí renunciar. No sabía muy bien para qué, pero tenía que ser verdadera con mí misma. Y lo que más miedo tenía era lo que iban a decir los periodistas. Dije, acá me van a linchar. Y ocurrió lo contrario. La Nación escribió el primer artículo, Jaime Rosenberg, diciendo, en un país que nadie renuncia, qué bárbaro que renuncie María Eugenia. Y entonces todo el mundo empezó a repetir eso casi como algo bueno. Bueno, o decían, bueno, perdemos una buena política, pero ganamos una periodista. Entonces, realmente ese momento tan temido se convirtió en algo positivo y yo dije, bueno, se ve que tomé la buena decisión, porque sentí de vuelta esa protección espiritual. Y en este camino, desde entonces, lo que me he dado cuenta es que hay mucha gente que está tratando de unir lo que pueden ser la inteligencia racional, de la emocional, el lado femenino y el masculino, conciliar la vida personal, nuestros valores, con lo que emprendemos. Hay coaches en empresas que hablan de estas cosas, está Stanislao Bacra como tantos otros, pero él enseña inteligencia emocional en la Universidad de Itela a los estudiantes de la maestría en negocios. Y también en el MIT descubrí que hay un centro de investigaciones muy interesante que dice que el mundo, para que cambie la sociedad, las organizaciones, las personas, los líderes tienen que volver a encontrarse con su propio ser, que lo que ha generado tanto caos en este momento es que el ser humano está separado de su ser, separado de la naturaleza y separado del prójimo. Estamos como alienados y que tenemos que hacer ese esfuerzo para poner esa parte nuestra en todo lo que hacemos. Yo todavía no he encontrado la fórmula, es un camino, a veces la encuentro, después la pierdo, pero creo que hablemos de estas cosas en público, que ustedes en sus lugares de trabajo, en sus organizaciones, con sus grupos, fomenten este espacio para estar seguro de que la mujer, el ser humano, la madre, no queda aplastada, ¿no?, por las obligaciones, por los desafíos. Las cosas se pueden hacer de otra manera, pero somos nosotros los que tenemos que cambiar primero. Y yo creo, y es lo que decíamos en Mujeres y Compañía hace 20 años, que la primera etapa, esta es mi hija Francisca, dice la ventaja de ser mujer. Que ser mujer en este momento es una ventaja, porque las mujeres nos dedicamos durante mucho tiempo a la comunicación y vivimos en la era de las comunicaciones, donde queremos integrar las emociones y eso, y nosotros jugábamos a las muñecas, a todo eso que tiene que ver. Ya aprendimos bastante de lo intelectual, ahora tenemos que tomar el desafío de llevar los valores, los sentimientos y el sentido profundo de la existencia a nuestros lugares de trabajo. Así que creo que este es un muy buen momento para empezar a tejer entre nosotras. Muchas gracias.